vez te has puesto a pensar por qué comemos si nos da hambre o dormimos cuando sentimos sueños? Hoy exploraremos qué hay detrás de nuestras conductas y cómo la evolución es parte esencial de esto. La conducta motivada es la organización de movimientos dirigidos a una meta. Tiene como fin cubrir una necesidad y genera un movimiento importante en el alertamiento. Además, es una acción en respuesta a las demandas del medio ambiente. Esta se caracteriza por tener dirección, iniciar por un estímulo, ya sea interno o externo, tener anticipadores, buscar la homeostasis, desplazarse hacia una meta, entre otras. Podemos clasificar a la conducta motivada en primaria y secundaria. La primaria está enfocada en resolver estados biológicos del organismo. Es la que garantiza la supervivencia y son todas nuestras necesidades biológicas, mientras que la secundaria se construye a partir de la primaria, pues son todos los procesos cognitivos que implican un aprendizaje, como logros, estudiar, actividades satisfactorias, etc. Toda conducta motivada cuenta con 3 factores secuenciados. La iniciación ocurre por una deficiencia que crea señales internas de desequilibrio. La procuración son las acciones y movimientos que se llevan a cabo a la meta de equilibrar y poder satisfacer la meta. Por último, la consumación, donde en esta etapa la conducta termina, ya que se alcanzó la meta. Además, se puede observar fisiológicamente llegada a la homeostasis. También cuenta con 3 funciones esenciales. La directiva encamina a cumplir la meta. La activadora motiva para alcanzar esa meta, pues sin ella todo nos daría igual, ya que crea los impulsos que llevan al organismo a actuar. Y por último, la organizadora se encarga de regular y condicionar la conducta alrededor de la meta. ¿Te has puesto a pensar si somos organismos abiertos? Nuestro cerebro es reactivo ya que presenta un alto gasto de energía. Por eso, tenemos dentro de nuestro sistema cerebral un subsistema con la función de que los impulsos externos refuerzan y provocan una probabilidad de ocurrencia de la conducta. Esto crea que los estímulos adquieran un valor biológico, ya que se le da un valor reforzador a los valores externos. Así que con esto, esta interacción con el ambiente nos vuelve organismos abiertos, pues somos dependientes del nicho ecológico. El nicho ecológico nos presenta retos ambientales o problemas al que se tiene que enfrentar el organismo. Y los retos ambientales nos llevan a que nuestro sistema fisiológico sea un dispositivo capaz de resolverlos. Por eso solo se pueden entender las conductas adaptativas en su particular nicho ecológico. Mantener un equilibrio interno dinámico es algo que requiere esta adaptación. Por ello, es importante comprender conceptos como la homeostasis y la alostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas, mientras que la alostasis describe los procesos que se mantienen al organismo y promueven la adaptación y resolución de los problemas fisiológicos, al menos a corto plazo. También es importante destacar que la conducta va a necesitar de 4 factores esenciales para su ejecución. Los sensores van a detectar los cambios en el cuerpo o el entorno, siendo estos receptores sensoriales, nervios sensoriales, el tallo cerebral o médula espinal, el tallo que procesa y dirige información sensorial, la corteza cerebral que está dividida en 2, la corteza primaria y la corteza de asociación, también la corteza ínsula. Es importante mencionar que toda esta información se integra en el hipotálamo, que regula las respuestas del cuerpo. El parámetro es la condición interna que se quiere mantener y cada célula puede comunicar lo que necesita para funcionar adecuadamente. El comparador evalúa si el parámetro está dentro del rango adecuado. En muchos casos, el hipotálamo o ciertas células especializadas cumplen esta función. Por último, el efector es el que actúa para corregir cualquier desviación del parámetro, además que ajusta la respuesta. La motivación es un concepto necesario para poder explicar la variabilidad en el tiempo de la conducta individual ante un mismo individuo, además de la estabilidad y dirección de conductas para alcanzar objetivos y evitar daños. Otro aspecto importante
que es necesario explicar es la transmutación de las especies, pues se refiere al cambio de unas especies en otras a lo largo del tiempo, lo que hoy llamamos evolución. Es destacable que Darwin utilizó el concepto de transmutación o transformación de las especies en su obra El origen de las especies, sentando así las bases de la teoría evolutiva moderna. Algunos aportes de Darwin a la teoría de la evolución son: propuso la selección natural como mecanismo principal de la evolución, introdujo la idea de que las especies cambian con el tiempo a partir de un ancestro común, afirmó que los cambios son graduales y acumulativos, y enfatizó la variabilidad heredada como materia prima de la evolución. Los principios básicos de la teoría de evolución son: algunas de estas variaciones son hereditarias y se transmiten a la descendencia. Hay una reproducción estable, pero nacen más individuos de los que sobreviven, lo que genera una lucha por la supervivencia, y los individuos con características más adaptativas tienen más probabilidad de sobrevivir y reproducirse. Podemos describir a la adaptación como todas las características o rasgos, ya sean físicos o conductuales, que aseguran las probabilidades de supervivencia y reproducción de una especie en un ambiente determinado. Así, es el resultado de la evolución. Factores que influyen en este proceso de adaptación son el flujo energético, la mutación, la selección natural. Además, la evolución por selección natural ocurre en dos pasos. Va a aparecer una mutación y la selección natural va a actuar sobre esta mutación. Y también vamos a tener la deriva génica. Después de hablar sobre la evolución, parte importante a su vez es la evolución del sistema nervioso, pues el cerebro es una estructura encargada de controlar todas las acciones, predecir, crear hipótesis todo el tiempo para poder dar respuesta a los retos ambientales y cambiar su organización interna con el tiempo y experiencia. Es necesario aclarar que su complejidad y función está dada por el número de neuronas y elementos que lo componen, no por su tamaño. El sistema nervioso se encarga de transmitir señales en el cerebro y el resto del cuerpo. Su unidad básica es la neurona y se divide en el sistema nervioso central, el cual es encargado de integrar y dar sentido a la información, y el sistema nervioso periférico, el cual controla el movimiento. Antes existían organismos sin sistema nervioso y utilizaban su capa externa de células para reconocer estímulos y emitir respuestas. Ahora, estas células se convirtieron en neuronas, dando respuestas más rápidas y específicas. Así que, para poder generar conducta, los elementos que necesitamos son recoger información, distribuirla por medio de acciones y nervios, integrarla por el encéfalo y áreas corticales, y por último, generar una salida motora. Por ende, todo movimiento del cuerpo, o sea, un movimiento consciente, implica un movimiento en el cuerpo, el cual va a ser inconsciente. Aquí podemos hablar de dos conceptos: la propiocepción, la cual es fundamental para la coordinación, el equilibrio y la conciencia corporal, pues nos da la capacidad de percibir la posición y el movimiento de las partes del cuerpo sin verlo. Y la interocepción, ya que es el sistema sensorial que permite detectar cambios dentro de un organismo, así como la oxigenación de la sangre, el latido cardíaco, la secreción de jugos gástricos, etc. Hablando de todo esto, para entender cualquier fenómeno hay 4 cosas que sí o sí necesitamos identificar: su origen, su estructura, su base física y su función. Por eso, Aristóteles propuso las llamadas 4 causas de la conducta, utilizadas para entender el comportamiento, sobre todo en el condicionamiento. Las causas eficientes son los disparadores o eventos que hacen que algo suceda y nos dicen que algo va a iniciar. Las causas materiales son las partes físicas que hacen que algo funcione. Las causas formales son los modelos que explican cómo funciona algo. Y las causas finales son las funciones de algo, nos dicen por qué algo existe o para qué sirve. Así que ahora ya sabes cómo todo lo que te conté influye en nuestra conducta. Gracias por escucharnos hoy. Nos vemos muy pronto aprendiendo algo más.